vamos a dar inicio ya a los temas específicos referentes a la planificación del entrenamiento deportivo. Veamos en términos generales, ¿sí?, la importancia de la planificación. ¿Qué es la planificación? Especialmente la planificación del entrenamiento deportivo. Definitivamente los años 2018, 2019, 2020, incluso la terrible situación del 2020 y 2021 han sido buenos para el deporte ecuatoriano. Los triunfos de nuestro querido Richard Carapaz con su Giro de Italia, de Alex Quiñones con esa final en el Campeonato del Mundo, con los triunfos de Glenda Morejón ubicándose en lugares muy importantes en el mundo de la marcha femenina, nuestra Jacqueline Factos ubicándose como una posible medallista en Juegos Olímpicos, nuestra Neisy Dájones, unas marcas espectaculares que la ubican como una de las opcionadas para una medalla en Juegos Olímpicos. Tamara Salazar también en halterofilia, Alfredo Campo siendo uno de los mejores del mundo en su difícil prueba de BMX, Sebastián Enderica en la natación de aguas abiertas, son deportistas ecuatorianos que nos han hecho quedar muy bien en el ámbito del entrenamiento. Ningún logro de ningún deportista es fruto del azar. Todo responde a una planificación. No puede ser que un entrenador esté esperanzado que ojalá le vaya bien al deportista, ojalá en esta competencia obtenga la medalla. No, planificamos, calculamos, puede pasar cosas que nos impidan alcanzar eso, pero generalmente tenemos ya una visión en base a nuestra experiencia y al conocimiento de los resultados de otros deportistas. Una buena planificación no asegura un buen resultado, pero facilita la consecución de los objetivos. Si no se deja nada al azar y se cumple todo lo planificado, es muy probable tener éxito. Entonces, es importante realizar una buena planificación para obtener resultados deportivos. Pero, ¿qué es planificar? La planificación es la parte del proceso administrativo que, basado en hechos anteriores, nos permite trazar el camino para lograr el objetivo. Nuestro objetivo es lograr una medalla en el ámbito del deporte. Entonces, hay que planificar cómo hacer, cuál camino hay que recorrer para alcanzar esa medalla. ¿Qué es el proceso administrativo? Son una serie de pasos, por eso se llama proceso. ¿Dónde está? Primero, la previsión, la planificación, la organización, la ejecución y el control. Entonces, vamos a revisar cada uno de estos. Y por último, la evaluación. Entonces, los antecedentes históricos de la planificación deportiva lo podemos dividir en periodos y analizaremos cada uno de estos. El periodo elemental, desde la antigüedad hasta 1896, tenemos indicios de cómo el ser humano fue realizando actividades deportivas. Lo tenemos en grabados, lo tenemos en pinturas rupestres, lo tenemos en vasijas, lo tenemos en monumentos, lo tenemos en paredes talladas donde reflejan actividades deportivas, lo que para entonces se realizaba. La lucha, el atletismo, eran las actividades que en la antigüedad. Hace muchos años. Entonces, tenemos muchas evidencias de que se practicó la actividad. Hasta que aparece este caballero. ¿Quién es este señor? El barón Pierre de Coubertin, quien restauró los Juegos Olímpicos en 1896, son el motor del deporte moderno. Desde entonces se retomó hasta convertirse hoy, en la actualidad, en una base fundamental
de la actividad del ser humano. Luego tenemos un segundo periodo, que es el denominado periodo de improvisación, que va desde el año 1896 hasta los quintos Juegos Olímpicos realizados en Estocolmo, en Suecia, en 1900. Primer periodo, la antigüedad, ¿no? Y luego un segundo periodo denominado de improvisación. Entrenamiento deportivo realiza una actividad elemental. En esta última mitad del siglo XIX, los deportistas entrenan basados en la larga duración y de forma interrumpida y uniforme. ¿Sí? Entonces, hasta que aparece en 1912 en Estocolmo este caballero. ¿Quién es este señor? Como para que desde su aparecimiento en el mundo del deporte se divida la historia del deporte en periodos. Es el famoso Paavo Nurmi, conocido como el finlandés volador. ¿Pero qué le hacía a este señor Paavo Nurmi ser acreedor primero a ese sobrenombre del finlandés volador y segundo a que tenga tanta importancia en la división de la historia del deporte? Luego aparece el famoso periodo sistemático que va desde 1912 con el aparecimiento de Nurmi hasta la mitad del siglo XX. Entonces, ¿por qué se le llama sistemático? Este señor, ¿quién era este caballero? Laure Pinkala. ¿Sí? Pinkala era el creador del método de entrenamiento conocido como Fartlek. Traducido al español quiere decir juego de ritmos, juego de velocidades o correr a voluntad. ¿Sí? Este señor realizaba 5 entrenamientos por semana y en 2 jornadas diarias sin llegar al agotamiento. Vayan tomando ustedes en cuenta cómo va diferenciándose el entrenamiento que realizaban en la antigüedad, en el periodo de improvisación, hasta este que se denominaba ya el periodo científico, sistemático. Luego viene el famoso periodo científico. Aparece otro caballero, y también atleta en el mundo del deporte, que divide al periodo, sus resultados dividen el análisis y se denomina Emil, la locomotora humana. Para que haya sido la locomotora humana, imagínense la calidad de sus resultados. Ganaba cantidad de pruebas desde las de medio fondo hasta el maratón. Este fue un estudioso investigador del método práctico que utilizaba Emil Zatopek y en conjunto con Reibel y otros colaboradores fundamenta científicamente el interval training como algunas modificaciones a este método. Aporta las distancias, el tiempo de trabajo, el control riguroso de las pulsaciones, por eso ya se le denomina científico a este método, ¿sí? Porque ya hay un control de las pulsaciones y hay unas pausas más cortas de recuperación, entre 46 y 60 segundos. Aumenta el número de repeticiones, entre 80 y 100 repeticiones, cantidad de trabajo. Aumenta la intensidad de los esfuerzos en forma moderada. Para poder hacer 80 y 100 repeticiones, no las va a hacer a más alta intensidad. Tenía recuperaciones cortas, por consiguiente, una intensidad de trabajo. Este atleta no conocía los efectos fisiológicos de este método que estaba utilizando, pero su entrenamiento consistía en recorrer distancias entre 200 y 400 metros a mediana velocidad, con un pulso máximo de 160 pulsaciones por minuto, hasta 70 veces. 70 veces 200, hasta 400 metros, con una pausa trotando de 150 a 200 metros, recuperando el pulso hasta llegar a los 120 pulsaciones por minuto. Fíjense ustedes, hay varias cosas que ya son interesantes. Ya no es el método interminable, continuo, sin variación, ¿sí?
sino ya es fraccionado, donde vamos controlando las pulsaciones. Por eso ya este método se lo conoce como periodo científico. También realizaron aportaciones los cardiólogos Reindel, que era uno de los estudiosos de este método, llegaron a la constatación de que el verdadero efecto del sistema de entrenamiento de intervalo, o interval training, se producía en las pausas y no durante el esfuerzo. Es necesario tener un conocimiento de las bases científicas del entrenamiento, se decía. No se puede copiar indiscriminadamente de otros métodos. Aportaron conclusiones sobre el aspecto normal o fisiológico del corazón del atleta. Se dieron cuenta que los deportistas tenían un corazón más grande que las personas que no. Porque el corazón es un músculo, se mejora y se crece con el ejercicio. En Inglaterra, Morgan y Adamson crean el famoso entrenamiento en circuito, o denominado circuit training, ¿cierto? ¿Y qué características tiene este circuit training? Se establecen estaciones. Se permite trabajar con varios deportistas a la vez. Podemos trabajar con 15, con 20 deportistas haciendo varias estaciones. Se pueden establecer circuitos de varios objetivos para desarrollar la velocidad, la resistencia, la técnica, etc., la fuerza. Y luego aparece este caballero. ¿Quién es este señor? Siempre lo hemos nombrado y no le conocemos. ¿Quién es este famoso caballero? Este señor es el doctor Kenneth Cooper. Desarrolla el programa de ejercicios aeróbicos llamado aerobismo y se crea el famoso test de Cooper. En honor a este señor, el doctor Kenneth Cooper. La periodización. Mientras en Occidente se realizaban todos estos adelantos, detrás de la cortina de hierro se realizaban minuciosas investigaciones que dieron su aporte a la planificación deportiva. El término periodización se remonta a los años 50 en la literatura deportiva. Betunov y Osolin son los primeros autores que mencionan ese término. Y tenemos a estos dos caballeros a los cuales les hemos mencionado constantemente. Este señor de acá es el famoso L.P. Matveyev, ¿sí? Prácticamente padre de la periodización. Y este otro caballero fue su alumno, que fue su ayudante, pero que luego fue su opositor, que hizo algunas observaciones al método que desarrolló Matveyev. Este señor es nada menos que Yuri L.P. Matveyev. Esta forma de estructurar el entrenamiento deportivo tiene como su idealizador al ruso Matveyev, siendo creada en la década de los años 50, perdurando hasta nuestros días. La periodización fundamenta la premisa de que el atleta tiene que construir, mantenerse y después perder relativamente la forma deportiva a lo largo de los grandes ciclos anuales de entrenamiento. Y ahí tenemos este gráfico que nos presenta. Nos dice que esta línea aquí es la línea de la intensidad. Y esta línea entrecortada que está acá es la línea del volumen. Primero crece la línea del volumen, llega a su pico, mientras la intensidad está baja en el periodo de preparación. Luego dice que hay el periodo de las competencias, donde llego a la intensidad más alta, pero el volumen está bajo. Tengo aquí una primera competencia, aquí una segunda competencia. Luego tengo un periodo de reposo o de tránsito, de recuperación. ¿Qué es la forma deportiva? La forma deportiva puede ser entendida como el estado óptimo en que se encuentra el deportista para alcanzar los mejores resultados competitivos y que pueden ser desarrollados y conservados por un periodo dado. Entonces, nuestro querido Jonathan Caicedo, nuestra querida Neisy Dajones, nuestro querido Richard Carapaz, nuestra Tamara Salazar, nuestro Alex Quiñones, no llegaron ahí por casualidad. Todo eso se planificó. Muchísimas